Cuando escuché esas palabras saliendo de la boca de mi propio hijo, sentí que alguien me arrancaba el pecho con las manos desnudas. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y me dejara caer en un pozo sin fondo, uno donde el eco de mi nombre se perdía entre paredes frías y vacías. Nunca imaginé que la traición pudiera sonar tan tranquila, tan cotidiana, tan llena de seguridad, como si yo fuera un mueble viejo al que ya no vale la pena restaurar. A veces, la vida te rompe de maneras silenciosas, no con gritos, no con golpes, sino con una frase dicha sin culpa, sin amor, sin memoria de todo lo que diste. Y antes de continuar mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Si estás de acuerdo conmigo, comenta tu edad o tu ciudad para saber que no estoy sola, y si no estás de acuerdo, regálame un like. Eso también me ayuda a seguir contando historias que nos sacuden el alma. Me llamo Mercedes Villalba. Tengo 59 años y vivo en Guadalajara. Soy viuda desde hace una década, y esta casa, cada rincón, cada recuerdo, la construí con el sudor de mis manos y el amor de mi esposo Julián. Pensé que sería el refugio de mi vejez, el lugar donde mi hijo Diego volvería siempre que necesitara un abrazo. Pero me equivoqué. Esa mañana, en que supliqué a Dios que solo fuera un malentendido, fue el inicio del capítulo más doloroso, y también más revelador, de mi vida, porque a veces, para recuperar tu dignidad, primero debes perderlo todo. Después de aquel día en que mi hijo Diego me pidió vender la casa como si fuera una vieja silla sin valor, algo dentro de mí se quebró de una manera silenciosa pero definitiva. Sin embargo, lo más extraño fue que, aún con el corazón herido, la vida siguió moviéndose alrededor de mí como si nada hubiera pasado. El sol entraba por las ventanas, los pájaros seguían cantando en el patio y el aroma del café de olla que preparé esa mañana inundó la cocina con esa mezcla de canela y piloncillo tan familiar para mí. Por un instante pensé que todo podría volver a ser normal, pero ya nada era normal. No después de escuchar que para mi propio hijo, mis años, mis recuerdos y mi existencia entera valían menos que un viaje o un capricho. Me quedé sentada un largo rato frente a mi taza, viendo el vapor subir despacio, como si también quisiera escapar del calor de mi pecho. Mi mano temblaba un poco, pero no sabía si era por la edad o por el dolor que no sabía cómo contener. A mis 59 años, nunca imaginé que tendría que aprender a protegerme de la persona que más amaba en el mundo. Una madre siempre espera que el tiempo la acerque a sus hijos, no que la convierta en un obstáculo en sus vidas. Recuerdo que respiré hondo y traté de convencerme de que quizá Diego había tenido un mal día o que estaba presionado por Camila, su esposa. Tal vez no pensaba lo que decía, tal vez solo quería provocar una reacción. Los hijos a veces dicen cosas terribles cuando están cansados o frustrados. Me repetí esas excusas una y otra vez, como si fueran una manta con la que intentara cubrir un frío que ya se había metido en mis huesos. No obstante, mientras apretaba la taza con las dos manos, no pude dejar de pensar en el tono de su voz. No había enojo, no había duda, no había siquiera vergüenza. Solo una especie de tranquilidad práctica, como quien toma una decisión lógica y la comunica sin remordimiento. Eso fue lo que más me dolió, la tranquilidad, esa calma con la que me aseguró que yo ya había vivido lo suficiente. Como si mi vida fuera una cuenta bancaria que ya se había agotado y ahora debía entregarse para que otros empezaran la suya. Traté de levantarme para distraerme con algo, pero cada rincón de la casa me hablaba. La foto de Julián y yo en la sala, el mantel bordado que compré en Tonalá, las plantas del patio que he cuidado por más de 20 años. Todo me recordaba lo que había construido con tanto sacrificio. Este hogar era lo único mío de verdad. No tenía lujos, no tenía joyas, no tenía nada más que esta casa llena de memorias que me mantenían viva. Por eso, pensar en perderla me provocaba un vacío tan profundo que a veces tenía que apoyarme en la pared para no caer. Traté de continuar mi día como cualquier otro. Lavé los trastes, barrí la entrada, regué mis bugambilias que estaban floreciendo más que nunca. Mientras el agua caía sobre las hojas, pensé que tal vez Dios me estaba diciendo que aún había belleza en mi vida, que todavía tenía algo por lo que luchar. Pero justo cuando una pequeña esperanza quería surgir, escuché la puerta principal abrirse y los pasos de Camila resonar en el recibidor.
Sus tacones sonaban como si anunciaran una tormenta. Camila siempre entraba a mi casa como si fuera suya. No pedía permiso, no saludaba con cariño, solo caminaba con esa seguridad fría que siempre me hizo sentir pequeña. Era una mujer joven, hermosa, con ese tipo de elegancia que se compra, no que se construye. Perfume caro, ropa impecable, y una mirada que analizaba todo lo que veía como si estuviera inspeccionando un mercado. No sé en qué momento Diego cayó bajo su encanto, pero desde que la conocí, supe que ella no veía el mundo como yo lo veía. Para ella, las personas eran útiles o inútiles, y yo, claramente, no era útil. La escuché suspirar con fastidio mientras dejaba su bolso en la mesa de la sala. Después dijo algo que todavía me arde en los oídos cuando lo recuerdo. Mercedes, necesitamos hablar. Su voz era firme, dura, casi administrativa, como si yo fuera una empleada que debía recibir instrucciones. Me acerqué tratando de mantener la calma. ¿Qué pasa, Camila? Ella se cruzó de brazos. Ya hablamos con Diego. Él piensa igual que yo. Esta casa es demasiado grande para ti. Sería mejor venderla. Te ahorrarías trabajo y nosotros podríamos por fin mudarnos a un lugar propio. Esas palabras fueron como una segunda estocada. No había pasado ni 24 horas desde que Diego me había pedido lo mismo, y ahora escucharla a ella confirmarlo me hizo entender que esto no había sido un impulso de mi hijo. Era un plan, pero aún así intenté mantener la cordura. Camila, esta casa la construimos mi esposo y yo. No es tan fácil como solo venderla. Ella soltó una risa suave, seca. Ay, Mercedes, no te lo tomes tan personal. Las casas son solo eso, casas. Importa más lo práctico que lo sentimental. Lo práctico. Ella hablaba de mi vida entera como si fuera un mueble viejo que estorbaba. Intenté respirar profundamente para no llorar. No quería que viera mi vulnerabilidad. Conozco ese tipo de personas. Se alimentan del dolor ajeno. Así que apreté los labios y solo dije, lo pensaré. Pero ella no se movió. Siguió ahí, observándome con esos ojos fríos. Mercedes, de verdad deberías considerarlo. No tiene sentido que una mujer de tu edad viva sola en un lugar así. Una mujer de tu edad. Otra vez esa frase, como si mis años me quitaran el derecho de ser dueña de mi propia casa. No respondí, solo me di la vuelta y caminé hacia la cocina. No podía seguir escuchándola sin romperme. Sentí sus ojos clavarse en mi espalda, y aunque no dijo nada más, su silencio lo dijo todo. Ella estaba segura de que tarde o temprano lograría lo que quería. Cuando cerré la puerta de la cocina, me apoyé en ella con todo mi peso. Mi respiración temblaba. La soledad me envolvió como un manto pesado. Estaba sola, completamente sola frente a una lucha que no buscaba, pero que ahora se había convertido en inevitable. Mientras intentaba recomponerme, una sola pregunta me atravesó como un rayo. Si ya habían tenido el valor de pedirme vender la casa, ¿qué no tendrían el valor de hacer mañana? Y en ese momento, en ese silencio tan denso que podía cortarse con un cuchillo, entendí que lo peor todavía no había llegado. Esa tarde llegué a casa más temprano de lo habitual. Había salido del trabajo con un dolor de cabeza que me punzaba como agujas detrás de los ojos. Solo quería silencio, una taza de té y la sensación de que el mundo seguía en su sitio. Pero en cuanto puse un pie dentro de la casa sentí algo extraño, como si el aire estuviera más pesado. No escuché la televisión encendida, tampoco risas ni pasos, solo un silencio demasiado cuidadoso, demasiado perfecto. Cerré la puerta despacio y avancé por el pasillo sin encender las luces. Fue entonces cuando escuché un murmullo apagado, una conversación en voz baja que venía de mi habitación. Mi habitación, ese espacio que siempre cuidé como un pequeño refugio personal, donde aún guardaba las cartas de Julián, mis fotografías, mis recuerdos más íntimos. Me detuve frente a la puerta entreabierta. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que tuve miedo de que ellos lo escucharan. Di un pequeño paso hacia adelante y lo vi todo. Camila estaba agachada frente a mi closet, sosteniendo mi joyero de madera, el mismo que Julián me regaló en nuestro 10º aniversario. Sus dedos recorrían mis cosas con una familiaridad que me revolvió el estómago. Mientras tanto, Diego estaba de pie junto a ella, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida entre la duda y la resignación. Camila sacó el anillo de compromiso con el que Julián me había pedido matrimonio.
Lo sostuvo frente a la luz y sonrió, como si fuera un botín encontrado en una casa abandonada. Mira esto, Diego. ¿Cuánto crees que paguen por algo así? Es oro real. No cualquier chatarra barata. Diego murmuró algo apenas audible. Camila, no sé si deberíamos. Es de mi mamá. Ella soltó una risa corta. Ay, Diego, por favor. Tu mamá ni siquiera usa esto. Estos anillos solo están aquí juntando polvo. Además, si lo vendemos por fin podríamos pagar la entrada del departamento. ¿O es que quieres que sigamos viviendo aquí con tu mamá eternamente? Sentí un nudo en el estómago tan apretado que me dejó sin aire. Diego guardó silencio. Lo vi bajar la mirada como un niño asustado, pero no dijo que no. No protegió mis cosas. No protegió mi memoria. Y eso dolió más que cualquier palabra. Me quedé inmóvil. Si abría la puerta en ese momento no sabía si iba a gritar, llorar o derrumbarme ahí mismo. Mis manos comenzaron a sudar, mis piernas temblaban. Era como ver a desconocidos robando una casa ajena, pero ellos no eran desconocidos. Uno era mi hijo, y la otra era la mujer que él había elegido por encima de mí. Camila siguió revisando el joyero. Sacó los aretes de perlas que Julián me compró en nuestro aniversario 20. Estos también sirven. Y esta cadena se ve bien. Tu mamá nunca se enterará. Diego suspiró. Camila, no sé. Me siento mal. Ella se giró hacia él. Mal, ¿por qué? Tu mamá nos debe. Es su obligación ayudarnos. Además, ella ya vivió. Nosotros apenas estamos empezando. Y si no lo hacemos así, nunca vamos a salir adelante. Entiende que esto es por nuestro futuro. Ahí entendí que el plan no había nacido ese día. Esto no era un impulso. Esto era algo pensado, conversado, repetido muchas veces mientras yo preparaba su comida o lavaba sus platos. Algo dentro de mí, Brick. No fue un crujido suave. Fue un quiebre total. Retrocedí un paso sin hacer ruido y entré al baño junto al pasillo para no ser descubierta. Me cubrí la boca con la mano para no soltar un sollozo. Me vi en el espejo, con los ojos llenos de lágrimas y el rostro pálido. Nunca me había sentido tan traicionada. No por Camila. De ella podía esperar cualquier cosa. Sino por Diego, el niño al que cargué cuando tenía fiebre, al que acompañé en cada tarea escolar, por quien trabajé horas extras para pagarle la universidad. Ese mismo hijo estaba ahí, permitiendo que una mujer revisara mis cosas más preciadas como si no valieran nada. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de controlar el temblor de mis manos. Y entonces me hice una pregunta que jamás pensé que tendría que hacerme. ¿Mi propio hijo sería capaz de robarme? Esperé a que bajaran las escaleras. Luego entré a mi habitación. La cama estaba desordenada, las cajas abiertas, mis recuerdos expuestos como mercancía barata. Toqué el joyero. Todavía estaba tibio por las manos de Camila. Cada objeto que sacó estaba fuera de lugar. Los aretes de perla tirados sobre la cama, el anillo de compromiso fuera de su cajita, la cadena de mi madre a punto de caer al suelo. Me arrodillé para recogerlo todo, y mientras acomodaba cada pieza, no pude evitar pensar que algo en mí también había sido sacado de su sitio, algo que no sabía si podría volver a colocar donde pertenecía. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano para evitar la cena con ellos. No quería enfrentar sus miradas o escuchar sus conversaciones vacías. No quería fingir que no había visto nada. Mis ojos se quedaron abiertos en la oscuridad mientras el sonido de la casa me rodeaba. A veces pasos, a veces un cajón cerrándose, a veces el silencio absoluto, y cada ruido me hacía temer que estaban bajando para llevarse algo más. Antes de dormir me pregunté algo que quiero preguntarte a ti también. Si tú hubieras visto a tu propio hijo permitir que alguien tocara tus recuerdos sin respeto, ¿qué pensarías? Si estás de acuerdo conmigo, comenta tu edad o tu ciudad. Si no, regálame un like para saber que aún puedo mejorar al contar mi historia. A la mañana siguiente la casa estaba en silencio. Bajé a preparar café, intentando actuar como si no hubiera pasado nada. Pero algo en mí ya no era igual. Me sentía extraña en mi propia casa, como si fuera una visita que tuviera que pedir permiso para respirar. Cuando escuché a Diego bajar las escaleras fingí calma. «Buenos días, mamá», dijo él sin siquiera mirarme. Después bajó Camila. «Buenos días, Mercedes». Su voz sonaba demasiado dulce,
esa dulzura forzada que solo usan las personas que esconden algo. La observé mover su cabello con un gesto delicado, como si no hubiera tocado mis cosas la tarde anterior. Diego comió rápido y salió directo al trabajo. Camila se quedó revisando su celular en la sala. Yo la miré unos segundos desde la cocina. Ella levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos no vi culpa, no vi remordimiento, vi seguridad. Esa clase de seguridad que solo tiene la gente que cree que ya ganó. Y ahí sentí un escalofrío. Si ya se habían atrevido a entrar a mi habitación y a tocar mis cosas sin permiso, entonces, ¿qué sería lo siguiente? Esa pregunta se quedó conmigo todo el día. Y la respuesta llegó mucho más pronto de lo que imaginé. Después de aquella tarde en la que descubrí a Camila revisando mis cosas más íntimas, pasé los siguientes días como si caminara sobre vidrios. Todo me hacía ruido. El sonido de una puerta cerrándose, el crujido del piso, incluso mi propio respirar. Sentía que en cualquier momento alguien volvería a entrar a mi habitación para seguir arrancándome pedazos de vida. Y aunque traté de actuar normal, algo en mi interior ya no podía confiar en la calma de la casa. Una mañana, mientras limpiaba la mesa del comedor, miré de reojo hacia la sala y vi a Camila recostada en el sofá, revisando su celular. Diego ya se había ido al trabajo. El silencio entre nosotras era tan espeso que parecía que pesaba sobre el aire. Ella subía el volumen de su música sin siquiera mirarme, como si quisiera recordarme que esa también era su casa. Pero no lo era, al menos no todavía. Terminé mi quehacer y subí a mi habitación para ordenar mi closet. Quería asegurarme de que nada más faltara. Cuando abrí el cajón inferior, encontré un hueco vacío donde antes guardaba mis estados de cuenta. Sentí un golpe en el estómago. Saqué todo el cajón, busqué detrás, debajo, incluso dentro de mis cajas de zapatos. Nada. Los documentos habían desaparecido. Mi respiración se aceleró. Los estados de cuenta no eran simples papeles. Eran el registro de todos mis ahorros de 30 años, el dinero que guardaba para mi vejez. Sin eso yo no tenía nada más, nada que me protegiera si algún día mi salud fallaba o si la vida me daba otro golpe inesperado. Me quedé sentada en el suelo, con las manos temblando. Entonces escuché una risa desde la sala. El tono agudo, burlón. Camila. Cerré los ojos. Los documentos no podían haber desaparecido solos. Y si ella había tenido las manos en mi habitación una vez, podía haber vuelto sin que me diera cuenta. Me levanté lentamente, sintiendo como si mis piernas fueran de papel, y bajé las escaleras intentando que mis pasos no delataran el temblor que había en mi pecho. Camila seguía en el sofá, mirando su celular, con una sonrisa que me pareció demasiado confiada. Cuando levantó la vista y me vio, me dedicó una sonrisa amable, falsa, como si me estuviera haciendo un favor simplemente por existir. Buenos días, Mercedes. ¿Dormiste bien? No supe qué contestar. Solo asentí y me fui directo a la cocina para no mirarla. Mientras el agua hervía para el café, escuché su voz desde la sala. Oye, Mercedes, ayer que limpiaba tu cuarto noté que tenías muchos papeles viejos. Si quieres, puedo ayudarte a organizar todo. Soy muy buena con eso. Mi corazón dio un vuelco. Así que lo admitía, claro, con una sonrisa, con esa voz suave que siempre escondía veneno. Ella había estado en mi cuarto, pero no limpiando, buscando algo. Me acerqué con la taza de café en las manos para disimular mi nerviosismo. No te preocupes, Camila. Yo puedo organizar mis cosas sola. Ella me miró con una expresión que no supe leer del todo. Era una mezcla entre burla y paciencia exagerada, como si yo fuera una niña que no entendía lo que ocurría a su alrededor. Como quieras. Aunque deberías dejarme ayudarte. A tu edad no es bueno agacharse tanto. Te puedes lastimar. Apretó cada palabra como si fueran tornillos entrando en mi piel. Yo me limité a regresar a la cocina, pero su frase resonó dentro de mí como un martillazo. A tu edad. Mi edad, como si fuera sinónimo de incapacidad, de debilidad, de derrota. Para distraer mi mente decidí ordenar la sala por la tarde. Quería mantenerme ocupada. Pero cuando moví una manta que estaba sobre el sillón, encontré un cuaderno negro, elegante, demasiado fino para pertenecer a alguien como yo. Lo tomé con cuidado,
En la portada decía simplemente «Notas». Lo abrí por curiosidad, y ahí lo vi. Las palabras escritas a mano que me erizaron la piel. Operación Casa Propia. Mi respiración se detuvo. Mis ojos recorrieron las líneas escritas con tinta negra, cada una tan precisa que parecía un mapa. Marzo. Mudarnos con Mercedes. Hacerla sentir que nos necesita. Abril. Revisar su cuarto. Buscar documentos importantes. Mayo. Obtener información de sus cuentas bancarias. Estrategias emocionales. Junio. Convencer a Diego de presionar para vender la casa. Julio. Lograr que la escritura de la casa incluya su nombre. Usar su edad como argumento. Plan B. Generar conflicto emocional para que ella se vaya por decisión propia. Se me heló la sangre. El cuaderno era una confesión escrita con calma. Sin culpa. Sin miedo. Una guía detallada para destruir mi vida paso a paso. Y lo peor era la letra. No era de Diego. Era de Camila. Sentí que el mundo me daba vueltas. Me senté en el sillón con el cuaderno abierto sobre las piernas, incapaz de respirar por completo. Camila había planeado todo desde antes de mudarse. Cada gesto amable, cada sonrisa, cada palabra dulce, todo era parte de un plan del cual yo había sido la última en enterarse. Yo, la dueña de la casa, cerré el cuaderno con un movimiento brusco. En ese instante escuché la puerta abrirse. Era Diego regresando del trabajo. Su voz llena la sala. «Hola, mamá. Hola, amor». Yo apreté el cuaderno entre mis manos, escondiéndolo bajo una almohada antes de que entraran. Mi mente estaba nublada. Mis pensamientos eran un torbellino. No sabía si llorar, gritar, correr o enfrentar todo de una vez. Camila entró detrás de Diego. Me miró. Y por primera vez desde que la conocí, vi algo distinto en su mirada. Una chispa mínima de tensión, como si supiera que algo había cambiado en el aire. «Mercedes, ¿estás bien? Te ves un poco pálida». Quise responder, pero la voz no me salió. Diego se acercó y puso una mano en mi hombro. «Mamá, ya comiste. Te preparo algo». Y en ese instante, viendo a mi hijo, supe que no podía decir nada aún. No estaba lista. No sin pensar con claridad, no sin entender primero todo lo que ese cuaderno significaba. Así que solo dije, «Estoy bien. Solo estoy cansada». Camila entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Se fue a la cocina. Diego subió a cambiarse. Yo me quedé en la sala, sentada, con las manos sudorosas y el corazón golpeando contra mis costillas. El cuaderno seguía debajo de la almohada como un monstruo que respiraba. Y mientras escuchaba sus voces mezclarse en la cocina, entendí que mi vida ya no era la misma, que estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba la traición que se tejía bajo mi propio techo. Pero lo que no imaginaba, ni en mis peores pesadillas, era lo que ocurriría al día siguiente. Al día siguiente de descubrir el cuaderno negro de Camila, me desperté antes del amanecer. No había logrado dormir casi nada. Cada vez que cerraba los ojos veía sus palabras escritas con tinta negra, tan frías y calculadas. Operación Casa Propia. Era como si alguien hubiera puesto nombre a mi peor pesadilla. Di vueltas en la cama, preguntándome una y otra vez cómo era posible que yo hubiera permitido que esa mujer entrara en mi vida de esa manera. ¿Cómo no vi las señales? ¿Cómo no escuché ese presentimiento que tantas veces me advirtió que algo no estaba bien? Me levanté para preparar café, esperando que el aroma a canela me tranquilizara un poco, pero en lugar de paz, sentí un hueco en el pecho. Un hueco que no se llenaba con nada. En medio de ese silencio tenso, escuché crujir la puerta principal. No esperaba a nadie. Eran apenas las 6:30 de la mañana. Me asomé y no vi a nadie en la sala. Solo una corriente de aire entrando por el pasillo. Entonces lo comprendí. Alguien había estado ahí. O tal vez seguía dentro. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza mientras avanzaba lentamente hacia la sala. Todo se veía igual. El sofá en su lugar, las cortinas cerradas, pero al llegar al comedor sentí un frío recorrerme la espalda. La puerta del trinchador estaba abierta. El trinchador donde guardaba mis copas de cristal, las copas que solo usaba en Navidad. Me acerqué temblando y abrí completamente las puertas. No estaban. Las copas se habían ido.
Sentí que el aire se me escapaba del pecho. Cerré los ojos y respiré hondo intentando mantenerme firme. No podía seguir ignorando lo que pasaba. No era suficiente con descubrirlos revisando mis cosas. Ahora se estaban llevando objetos sin siquiera esconderlo. Cosas valiosas. Cosas que para ellos eran simples pertenencias, pero que para mí eran recuerdos, historias, pedazos de mi vida. Y aún así, el vacío que sentí al ver el trinchador era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Fui a la cocina para asegurarme de que todo siguiera en su sitio. La licuadora, las ollas, los platos, todo parecía igual, pero cuando abrí el refrigerador, el alma se me cayó al suelo. No había nada. Nada. Ni leche, ni quesos, ni fruta, ni tortillas. Hasta los yogures habían desaparecido. Era como si alguien hubiera limpiado el refrigerador a propósito, como si quisiera dejarme frente a un vacío que no solo estaba en la cocina, sino también en mi propia vida. De pronto escuché pasos bajando la escalera. Era Camila. Venía con su bata de seda rosa, la misma bata que ella solía presumir como si fuera una prenda exclusiva. Al verme junto al refrigerador, sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía demasiado bien. «Buenos días, Mercedes. ¿Dormiste bien?» No respondí. Solo la observé. Ella se acercó al refrigerador, lo abrió y lo miró con una expresión exagerada de sorpresa. «Ah, no hay nada. Qué raro. Diego debe haber comido mucho anoche. Le hablaré para que traiga algo cuando salga del trabajo». Su tono era despreocupado, casi juguetón. Yo sabía que estaba mintiendo. Diego nunca fue de comer demasiado, y mucho menos de vaciar un refrigerador entero. Pero ahí estaba ella, diciendo mentiras con la facilidad de quien respira. Cerré la puerta del refri lentamente. En ese momento no encontraba palabras. No podía gritarle. No podía reclamar nada. Todavía no tenía pruebas para enfrentarla. Pero dentro de mí algo comenzó a endurecerse. Ya no era solo miedo, era una mezcla de indignación y claridad. «Camila», dije con voz baja, «¿sabes dónde están mis copas de cristal?» Ella se rió. «Ay, Mercedes, no te pongas así, quizá las guardaste en otro lado. A veces la memoria juega trucos. Ya sabes, la edad». Sentí un golpe en el pecho, pero no lo dejé salir. No iba a darle ese poder. Me fui a mi habitación buscando un espacio donde respirar. Pero cuando entré me encontré con algo que me heló la sangre. Mi tocador estaba ligeramente movido, no mucho, solo unos centímetros, como si alguien lo hubiera empujado para revisar detrás. Me acerqué lentamente, y ahí estaba, el hoyo, el hueco donde solía guardar una pequeña caja de zapatos con dinero en efectivo. 2,000 pesos que guardaba por emergencia. Desaparecidos. Me senté en la cama. Las manos me sudaban. No sabía si gritar o llorar. Era evidente. Ya no había duda. Ellos me estaban robando. Poco a poco. Despacio. Silenciosamente. Como quien le quita agua a un pozo esperando que nadie note cuando se seque. Pensé en llamar a Diego. Pensé en enfrentarlo. Pero sabía que él no me creería. O peor aún, sabía que él ya estaba del lado de ella, de la mujer que había escrito un plan completo para quedarse con mi casa. Me dolió pensarlo. Me dolió más que cualquier pérdida material. Pero era la verdad. Esa mañana decidí salir de la casa para despejar mi mente. Caminé hasta el mercado, aunque no tenía ganas de comprar nada. Solo quería estar entre gente. Quería escuchar voces que no quisieran quitarme nada. Me senté en una banca del parque con una bolsa vacía y la mirada perdida. Me pregunté en qué momento mi vida se había salido de control. ¿En qué momento pasé de ser dueña de mi hogar a ser casi una invitada? ¿En qué momento dejé de ver a mi hijo como el niño que crié y empecé a verlo como alguien capaz de traicionar mi confianza? Ese pensamiento me rompió de una manera que nunca había sentido. Me quedé ahí un buen rato hasta que el sol comenzó a bajar. Sabía que tenía que regresar a casa, sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que encontrara, pero lo que no sabía era que ese día apenas comenzaba, y que lo que me esperaba al volver sería incluso peor que todo lo que había visto hasta entonces. Porque al cruzar la puerta, lo primero que vi no fue a Camila ni a Diego. Fue la sala, vacía, totalmente vacía, y supe que el verdadero infierno apenas estaba comenzando.
La imagen de la sala vacía se quedó clavada en mi mente como una espina imposible de arrancar. No había muebles, no había fotos, no había nada que dijera que yo vivía ahí. Era como si hubieran arrancado de raíz toda mi historia. Por un momento pensé que me iba a desmayar. Me apoyé en la pared y respiré hondo, tratando de no caer en el mismo suelo donde alguna vez descansaron mis recuerdos. Caminé lentamente hacia el centro de la sala. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes desnudas. La ausencia hablaba más fuerte que cualquier grito. Cerré los ojos un instante. No quería llorar. Ya no. Las lágrimas no me iban a devolver nada. Ni mis muebles, ni mis recuerdos, ni mi tranquilidad. Me repetí a mí misma una frase que nunca imaginé necesitar. Esto ya no es mi hogar. Este espacio que yo construí con mi esposo ya no me pertenece. Me pertenece solo en los papeles, no en el respeto. Cuando abrí los ojos, escuché una risa desde la cocina, una risa ligera, satisfecha. Sabía quién era antes de siquiera verla. Camila apareció en la entrada de la sala, con una taza de café en la mano. Me miró como si yo fuera una invitada torpe que había llegado sin avisar. Mercedes, no te asustes, solo vendimos algunas cosas. Estaban viejas, y ya sabes que así ganamos espacio. Espacio. Eso dijo. Espacio. Mi sala estaba vacía, y lo único que encontró para justificarlo fue esa palabra. Sentí un ardor en el pecho, pero no solté ni un solo reproche. No iba a darle el gusto de verme llorar. ¿Dónde están mis muebles, Camila? Pregunté con una voz tan calmada que yo misma me sorprendí. Ella tomó un sorbo de café antes de responder. Los vendimos ayer. Un señor los vino a recoger mientras estabas en el parque. No te preocupes, guardamos el dinero para algo útil. Algo útil. Según ella, mis recuerdos no eran útiles. En ese instante supe que si quería recuperar algo, tenía que dejar de ser la Mercedes dócil que todos creían conocer. No podía seguir esperando a que Diego abriera los ojos, no podía seguir rogando por respeto, tenía que actuar. Esa noche, cuando ellos se fueron a dormir, me senté a la mesa de la cocina con un cuaderno y una pluma. El silencio era tan grande que podía escuchar mi propia respiración. Miré alrededor. La cocina estaba intacta, pero ya no me daba tranquilidad. Todo en esa casa se había vuelto desconocido. En ese ambiente helado, hice una lista de lo que tenía que hacer. No sabía si iba a funcionar, pero era mejor que quedarme paralizada. Lo primero era hablar con alguien que entendiera de leyes. Yo no sabía nada de trámites, escrituras, ni demandas. Necesitaba una voz firme que me guiara. Al día siguiente me vestí temprano y fui directamente a la oficina de la licenciada Adriana Cuellar, una mujer conocida en el barrio por resolver casos difíciles de abuso familiar. Cuando entré a su oficina, me sudaban las manos, pero ella me recibió con una mirada tranquila, profesional, que me dio un poco de paz. Cuénteme todo, Mercedes, desde el principio. Le conté, cada palabra, cada detalle, cómo habían entrado a mi habitación, cómo vendieron mis cosas, cómo encontré el cuaderno negro. Ella no interrumpió ni una sola vez, solo asentía con el ceño ligeramente fruncido. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Usted no está loca, Mercedes. Lo que está viviendo es real y es grave, pero todavía está a tiempo de protegerse». Esas palabras me hicieron temblar. A tiempo. Había una esperanza, muy pequeña, pero ahí estaba. La licenciada me explicó que lo primero que tenía que hacer era asegurar mis documentos. Escrituras, identificación, cuentas bancarias. Me recomendó cambiar todas mis contraseñas y abrir una cuenta nueva donde pudiera guardar mi dinero sin riesgo. También me sugirió instalar cámaras dentro de la casa, al menos en los espacios comunes, para tener pruebas de cualquier acción ilegal. Yo tomaba nota de todo mientras ella hablaba, pero había un consejo que me heló. Mercedes, no los confronte aún. No les diga lo que sabe. Si quiere recuperar su vida, necesita inteligencia, no impulsos. Asentí. Tenía razón. Yo sola no podía ganarles, pero sí podía prepararme. Salí de su oficina con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que mis pasos eran más firmes, como si por primera vez en semanas caminara sobre tierra estable. Me dirigí al banco para abrir una cuenta nueva. Retiré lo poco que me quedaba en efectivo
y lo guardé en un sobre dentro de mi bolso. Después pasé a una tienda de electrónica y compré 3 cámaras pequeñas. No sabía instalarlas, pero ya encontraría quien pudiera. Al regresar a casa, los encontré en la sala. Ahora tenían sillas nuevas, baratas, sin personalidad. Ni siquiera parecían suyas. Pensé que era irónico. Mis muebles, llenos de historia, habían sido reemplazados por objetos sin alma. Pero no dije nada. Camila me saludó con una sonrisa forzada. Diego ni siquiera levantó la vista. Me encerré en mi cuarto para revisar mis documentos. Abrí el cajón donde guardaba mi escritura y mis identificaciones. Al menos ahí todo seguía en su lugar. Me senté en la cama y lo sostuve entre mis manos. Sentí miedo. Si Camila había encontrado mis estados de cuenta, podía encontrar esto también. Y si lo hacía, tal vez lo destruiría. O peor, respiré hondo, doblé la escritura y la guardé en mi bolso. No la volvería a dejar en la casa, no hasta que todo estuviera en orden. Los siguientes días fueron una mezcla de ansiedad y preparación. Llevé mis documentos a una caja fuerte del banco. Cambié mis contraseñas. Organicé mis papeles en carpetas nuevas. Y llamé a un joven del vecindario para instalar las cámaras. Le dije que eran para vigilar a un vecino sospechoso. Él no preguntó nada. Poco a poco, la Mercedes temerosa comenzó a transformarse, no en alguien dura, ni vengativa, sino en una mujer que por fin entendía que nadie más iba a defender su dignidad. Solo ella misma. Una noche, mientras organizaba mis cosas en silencio, escuché a Camila hablando por teléfono en la habitación de al lado. Su voz estaba baja, pero yo alcanzaba a distinguir algunas frases. Ya casi. Pronto será nuestro. Solo falta que Diego firme unos papeles. No te preocupes. Ella ni cuenta se da. Sentí un escalofrío. No hablaba del dinero, no hablaba de mis muebles, hablaba de la casa entera, y ahí supe que el tiempo se me estaba acabando. Cerré mis carpetas, apagué la luz y me quedé sentada en la oscuridad, sintiendo cómo mi corazón golpeaba con fuerza. Sabía que el siguiente paso no dependía solo de preparar papeles. Ahora tenía que enfrentar algo aún más peligroso, lo que ellos estaban planeando para el día siguiente. Me desperté antes del amanecer con una sensación que no supe describir. No era miedo, tampoco rabia. Era algo más parecido a una alerta interna, como cuando el cuerpo sabe antes que la mente que algo está por suceder. Recordé las palabras que había escuchado la noche anterior. Pronto será nuestro. Solo falta que Diego firme unos papeles. Esa frase me quemó la memoria como un hierro caliente. Ese día no podía seguir actuando como una mujer asustada. Tenía que estar lista. Tenía que guardar la poca fuerza que me quedaba para enfrentar lo que viniera. Así que comencé la mañana con movimientos precisos. Preparé café. Cerré todas las ventanas. Guardé mi bolso con documentos en el closet. Y respiré hondo. A las 8 en punto escuché los pasos de Diego bajando las escaleras. Supe que ese día algo lo inquietaba. No caminaba con la seguridad de siempre. Bajó lento, como si pensara demasiado mientras lo hacía. «Buenos días, mamá», dijo sin mirarme del todo. «Buenos días, hijo», respondí. Camila apareció después. Llevaba su vestido favorito, uno color vino que solo usaba cuando quería impresionar a alguien. Traía el cabello arreglado y un perfume tan fuerte que llenó la casa en segundos. Al verla así, entendí lo que estaba por pasar. Ella no se vestía así para quedarse en casa. Esa ropa era para reuniones, oficinas, firmas, un vestido que gritaba importancia. «Vamos, Diego», dijo ella. «No lleguemos tarde». «¿Tarde a dónde?», pregunté. Camila me sonrió como si fuera una niña haciendo demasiadas preguntas. «Solo vamos a ver unos papeles. Nada de qué preocuparse». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué papeles?». Volví a preguntar con más firmeza. Ella se encogió de hombros. «Cositas. Trámites. Tú no necesitas saber». Diego tragó saliva. Supe que estaba nervioso. Lo miré directo a los ojos. Ahí estaba el niño que crié, escondido detrás de un hombre confundido, dominado por la voz de otra persona. «Hijo, ¿quieres decirme a dónde van?». Él abrió la boca, pero Camila lo interrumpió. «Mercedes, por favor, no hagas esto. A tu edad no deberías estresarte. Solo vamos a firmar algo que es bueno para todos, todos.
Lo dijo como si yo también fuera a beneficiarme, como si no estuvieran a punto de quitarme la vida que construí. Camila tomó a Diego del brazo y se dirigieron a la puerta. Yo di unos pasos hacia ellos. «Diego, mírame», le pedí. Él se detuvo, dudó, y finalmente me miró. «No vayas, no firmes nada sin leerlo. Nada, por favor, hijo». Camila se rió con un sonido suave, casi burlón. «Mercedes, por favor, no exageres». Pero Diego seguía mirándome. Por un momento pensé que iba a regresar, que algo en él iba a despertar, pero Camila lo jaló suavemente y le susurró algo al oído. No escuché qué dijo. Solo vi cómo se endurecía su expresión. «Mamá, es solo un trámite. Luego te explico. Lo prometo». Y se fueron. La puerta se cerró con un golpe que me atravesó el pecho. Por unos minutos me quedé ahí, de pie, en medio de la sala a medio vaciar, sintiendo que cada latido dolía más que el anterior. Respiré hondo para no caerme. Pero entonces recordé algo. Yo ya no era la mujer indefensa de antes. Tenía pruebas, tenía cámaras. Tenía una abogada. Y no estaba sola. Tomé mi bolso, me puse un suéter y salí a buscar a la licenciada Cuellar. Tenía que advertirle que el ataque iba a ser ese mismo día. Caminé rápido hasta su oficina, tratando de no pensar en la firma que podría estar ocurriendo en ese preciso instante. Cuando llegué, ella estaba ahí, revisando documentos. Al verme entrar con el rostro pálido, se levantó de inmediato. «Mercedes, siéntese». «¿Qué pasó?» Se los conté todo. La llamada, el vestido de Camila, la prisa, mi intento fallido de detenerlos. Ella me escuchó con la paciencia de alguien que ha visto demasiadas injusticias en su vida. «Mercedes, escúcheme bien. Cualquier firma que se haga sin su consentimiento no tiene validez legal, ninguna. Pero necesitamos pruebas. Y usted las tiene. No pierda la calma. Espere a que regresen, y cuando lo hagan, actuamos». Asentí sin decir palabra. No tenía otra opción. No podía correr detrás de ellos. No podía irrumpir en una oficina. Lo único que podía hacer era prepararme. Regresé a casa con un nudo tan grande en la garganta que apenas podía tragar saliva. La casa estaba en silencio, un silencio espeso, tenso, que parecía formar una barrera invisible alrededor de mí. Preparé café para distraerme, pero mis manos temblaban demasiado. Pasaron las horas, 3, 4, 5, hasta que por fin escuché el coche estacionarse frente a la casa. Mi corazón golpeó tan fuerte que pensé que iba a romperme las costillas. La puerta se abrió. Diego entró primero. Su expresión era extraña. No parecía feliz ni tranquilo. Camila venía detrás de él. Sonreía. Esa sonrisa que siempre anunciaba destrucción. «¿Y bien?», dijo ella mientras colgaba su bolso. «Ya está hecho». Mis piernas se debilitaron. «¿Qué está hecho?», pregunté. Ella levantó una carpeta delgada beige, con hojas recién acomodadas. «Aquí está». Diego firmó. «Todo está en proceso». Me acerqué lentamente. «¿Qué firmó?». Camila se apoyó en la mesa con total tranquilidad. «Un acuerdo para agilizar la venta». Así todos salimos ganando. Diego no levantó la mirada. Ahí entendí que no solo habían intentado avanzar en el plan, lo habían hecho. Lo habían sellado. No legalmente, no completamente, pero habían dado el paso que más me temía. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Dónde lo firmaste, hijo? ¿En qué oficina? ¿Quién te lo dio?». Pero él no respondió, solo se encogió de hombros. Era Camila quien llevaba el control. «Mira, Mercedes, no te pongas nerviosa. No queremos hacerte daño. Solo queremos avanzar. Tu edad ya no te permite estar sola, y esta casa es demasiado grande. Nosotros merecemos una oportunidad. Mi edad. Mi casa. Mi hijo». Todo mezclado en esa frase como un veneno lento que se mete por las venas. Quise contestar, pero la voz no me salía. Entonces Camila dijo algo que me arrancó el aire. «Mañana vienen a evaluar la casa. No te preocupes, es rápido». Y así, con una sonrisa de victoria, salió hacia la cocina. Diego se quedó ahí parado, a 1 metro de mí. Sin decir nada,
Lo miré con toda la tristeza que tenía acumulada desde meses atrás. Y él bajó la cabeza. Hijo, dije en un susurro. ¿Qué has hecho? Él cerró los ojos, no respondió. Y se fue detrás de ella. Me quedé sola en la sala vacía, y aunque la casa estaba en silencio, dentro de mí había un ruido tan fuerte como un trueno. Porque entendí que si mañana venían a evaluar la casa, el tiempo que me quedaba para salvar mi vida como la conocía era casi cero, y quizá lo que iba a pasar esa noche sería incluso peor. Esa noche casi no había luz en la casa. Solo una lámpara pequeña en la sala iluminaba tenuemente las paredes vacías. Me senté en una esquina del sillón que habían comprado, incómodo y sin historia, un mueble que no pertenecía a ese hogar. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj colgado en la cocina, un reloj que parecía marcar no solo la hora, sino también el tiempo que me quedaba antes de perderlo todo. Diego y Camila se encerraron en su habitación. Sus voces se escuchaban desde el pasillo, aunque era imposible entender lo que decían. No estaban discutiendo. Sonaba más como una conversación tensa, un intercambio rápido de ideas. Yo me quedé quieta, como si cualquier movimiento pudiera revelar que estaba escuchando. Mientras los minutos pasaban, me di cuenta de que mis manos temblaban. Me abracé los brazos y respiré profundamente. Tenía miedo. Hola, es un placer ayudarte con nuestros servicios de voz. Elige el tono de voz que más te guste y comencemos juntos esta aventura creativa. ¿Qué firmaste esta mañana? Sabiendo que Camila estaba en la cocina, lejos de su oído, él respiró hondo. No sé, mamá. Ella dijo que era para ayudarnos, que era algo temporal. Yo solo confié. Sentí un nudo en la garganta. No se firma lo que no se entiende, Diego. Lo sabes. Él bajó la cabeza. Lo sé. En ese momento Camila regresó. Al verme tan cerca de Diego, se acercó rápidamente y se puso a su lado, como marcando territorio. Mañana será un día largo. Se lo llevó prácticamente jalándolo del brazo. Diego volteó a verme solo un segundo. Una mirada corta, pero llena de algo que no supe identificar. ¿Culpa? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? No pude saberlo. Cuando se encerraron otra vez en su cuarto, me quedé sola en la oscuridad. Apagué la lámpara y subí las escaleras despacio. Me costaba trabajo respirar. Cada paso se sentía como una carga. Sabía que la batalla aún no había comenzado de verdad. Esa noche intenté dormir, pero el insomnio me atrapó como una sombra. Daba vueltas en la cama, escuchando los ruidos de la casa, imaginando los escenarios más terribles. Pero entonces recordé algo que la licenciada Cuellar me había dicho. Mercedes, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y agarré esa frase como si fuera una cuerda en medio de un abismo. A las 2 de la mañana escuché un portazo. Me levanté de golpe. Abrí la puerta de mi cuarto con cuidado y me asomé al pasillo. Diego estaba en la escalera, sentado, con las manos cubriéndose la cara. Parecía derrotado. «Diego, ¿qué pasa?», susurré mientras bajaba hacia él. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. «Mamá, creo que cometí un error muy grande». Me senté junto a él. «Cuéntame». «Camila», dijo él con la voz quebrada, «está hablando con alguien más». Hizo una videollamada. Pensó que dormía, pero la escuché. Le estaba mostrando los papeles. Lo que firmé. Estaban celebrando. Sentí cómo el piso se movía bajo mis pies, pero no dejé que él lo notara. ¿Y qué dijo ella? Diego se pasó las manos por el cabello. Que ahora sí, con mi firma, sería más fácil mover todo. Que solo tenía que convencerte de que salieras unos días de la casa. Que después ya no importaría lo que tú dijeras. Mi corazón se detuvo. Salir de la casa. Eso era. Ese era el siguiente paso. Diego siguió hablando. «Mamá, yo ya no sé qué creer. Estoy confundido. Ella dice que es por nuestro futuro, pero yo siento que estoy perdiendo algo más que una casa». Su voz se quebró del todo. «Estoy perdiéndote a ti». Me dolió escucharlo, porque era verdad, y porque aún así había participado en todo. «Hijo», dije con suavidad,
Todavía estás a tiempo de rectificar. Él abrió la boca para responder, pero escuchamos pasos rápidos acercándose desde su habitación. Era Camila. ¿Qué haces aquí, Diego? Su voz estaba afilada como un cuchillo. Ven a dormir. Diego se quedó congelado. Solo necesitaba aire. Ella lo tomó del brazo con fuerza. El aire lo tomas conmigo. No con ella. No conmigo. Con ella. Sus palabras me hirieron más de lo que debían. Pero no respondí. No aún. Camila lo jaló hacia su habitación y cerró la puerta de un golpe. Volví a mi cuarto temblando, no solo por lo que Diego había dicho, sino porque entendí que Camila se había dado cuenta de algo, algo que la había puesto nerviosa, algo que la hacía actuar con más prisa. Tal vez sospechaba que yo sabía más de lo que debía, tal vez había visto algo, o peor aún, tal vez había encontrado una de las cámaras. Me senté en la cama y me quedé mirando la oscuridad. Sabía que al día siguiente vendrían los evaluadores. Sabía que Camila estaba decidida a terminar todo. Sabía que Diego estaba al borde de romperse por completo. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que antes del amanecer una noticia cambiaría por completo la dinámica dentro de esa casa. Una noticia que nadie esperaba. El amanecer llegó sin avisar. La casa estaba en un silencio tan profundo que parecía contener la respiración. Yo no había dormido. Mis pensamientos iban y venían como olas golpeando una playa en tormenta. Sabía que ese día iba a cambiarlo todo. La evaluación de la casa, las firmas, el plan de Camila, todo apuntaba a un final inevitable. Pero no imaginaba que el final sería muy distinto al que ella esperaba. A las 6 de la mañana escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me levanté asustada. No era la hora de los evaluadores. Todavía faltaban varias horas. Me acerqué lentamente y miré por la ventana. Era Marisol, la hermana menor de Camila. No la veía desde hace meses. Mercedes, ábrame, por favor. Es urgente. Le abrí. Tenía los ojos rojos, la mirada temblorosa y una bolsa pequeña en las manos. ¿Qué pasa, Marisol? Ella respiró hondo. No sé cómo decirle esto, pero necesitaba venir hoy. Camila ya perdió el control. Me quedé quieta. Continúa, le dije. Anoche, Camila me llamó. Estaba furiosa, alterada, diciendo que usted la estaba vigilando. Dijo que no iba a permitir que nadie se metiera en su vida. Me contó que había destruido cosas. No sé qué hizo exactamente, pero dijo algo más. ¿Qué dijo? Marisol bajó la mirada, que hoy pensaba sacarla de la casa a como diera lugar. Sentí un escalofrío correrme por la espalda. No me sorprendía. Lo intuía desde días atrás. Pero oírlo de labios de otra persona lo hacía más real. Marisol continuó. Pero eso no es todo. Me confesó que lleva meses manipulando a Diego, que lo ha aislado de todos, que incluso le ha hecho creer que usted está perdiendo la memoria, todo para que firmara papeles sin cuestionar. Mercedes, por favor, tiene que cuidarse. Pero Marisol tenía más que decir, y además, dijo con un suspiro, Camila también tiene problemas de deudas. Muchas deudas. Tiene gente detrás de ella. Por eso quiere quedarse con la casa. No es por Diego. Es por ella. Me quedé helada. Todo tenía sentido. La prisa, el desespero, la insistencia en sacar dinero, la presión para vender todo. El plan no era solo ambición, era supervivencia. Su supervivencia. Mientras hablábamos, escuché pasos en la escalera. Era Diego. Su rostro estaba pálido, casi gris. Mamá, dijo, apenas en un susurro. Necesito hablar contigo. Pero al ver a Marisol se frenó en seco. Ella lo miró con tristeza. Diego, necesitas saber la verdad. Antes de que pudiera seguir, Camila apareció detrás de él. La expresión en su cara era una mezcla de rabia, miedo y desesperación. ¿Qué hace ella aquí? Su voz salió como un veneno denso. Marisol se giró. Camila, ya basta. Has ido demasiado lejos. Camila apretó la mandíbula. Tú no sabes nada. Esto es asunto mío. Pero Diego la interrumpió. Camila, quiero saber qué firmé ayer. Quiero ver los papeles. Ella lo miró como si hubiera recibido una bofetada. No es momento para eso. Es el único momento.
dijo él con firmeza. Por un segundo vi al Diego que creí haber perdido. Ese niño de corazón noble que siempre defendía lo correcto. Camila retrocedió un paso. Diego, no me hagas esto, no ahora. Quiero ver los papeles, repitió él. Ella respiró hondo. Intentó calmarse, pero su voz tembló. No tengo que mostrarte nada. Tú confiaste en mí. Diego negó con la cabeza. Eso pensaba, hasta que escuché tu llamada anoche. Camila se puso blanca. ¿Qué llamada? Estabas celebrando. Enseñando los papeles a otra persona, planeando sacar a mi mamá de la casa. Yo te escuché. Ella retrocedió como si alguien la hubiera empujado. Eso no es así, Diego, entiéndeme. Yo lo hice por nosotros. No, lo hiciste por ti, dijo él con la voz quebrándose. Camila apretó los puños. Es mi última oportunidad de pagar mis deudas. Necesito esta casa. No entiendes lo que me van a hacer si no... Sus palabras se apagaron en el aire. Diego cerró los ojos. Entonces él entendió todo. Se quedó callado unos segundos, respiró hondo y dijo algo que rompió la tensión como un golpe de martillo. Se acabó, Camila. Ya no más. Ella abrió los ojos grandes, en shock. No, no puedes hacerme esto. Pero él no respondió. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta. Voy a cancelar todo. Las firmas. La evaluación. El proceso. Voy a arreglar este desastre. Camila gritó. Si sales por esa puerta, Diego, te juro que te arrepentirás. Él se detuvo, pero no volteó. Me arrepiento desde hace meses, solo que no quería verlo. Y salió. Camila se desplomó en el suelo, gritó, lloró, golpeó la pared. Fue un estallido de desesperación que llenó toda la casa. Marisol intentó calmarla, pero ella empujó a su hermana con violencia. Déjame. Ya lo arruinaste todo. Marisol retrocedió en silencio. Yo me acerqué, pero mantuve distancia. Camila, todo lo que hiciste tiene consecuencias. Hay cosas que una persona puede reparar, pero hay otras que no. Ella me miró con los ojos llenos de rabia y dolor. Usted no entiende nada. Todo lo que hago lo hago para no sentirme menos, para no volver a donde estaba, para no ser nadie. Su voz se quebró en un llanto profundo. Por un segundo sentí compasión, pero no suficiente como para olvidar el daño. Los minutos pasaron. Camila tomó la carpeta con los papeles y la apretó contra su pecho. Ya perdí, lo sé, pero si yo me hundo, ustedes también. Y salió corriendo de la casa sin mirar atrás. Marisol fue detrás de ella. Yo me quedé sola, la casa en silencio, el sol apenas entrando por las ventanas. La sensación de que un enorme peso acababa de levantarse, pero también de que algo más venía. Una hora después, Diego regresó. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. Mamá, ya detuve todo. Fui a la oficina. Cancelé los papeles. No tienen ninguna validez. Lo abracé sin decir palabra. Sentí su cuerpo temblar como cuando era niño. Perdóname, mamá. Te fallé. Te juro que voy a cambiar. Yo también lloré, pero fueron lágrimas distintas, lágrimas de alivio, de cierre. De un renacer silencioso. Pasamos la mañana recogiendo lo poco que quedaba en la casa. En la tarde fui a ver a la licenciada Cuellar. Presentamos todo el material, todas las pruebas, todos los audios, los videos de las cámaras, y por fin comenzó el proceso legal que me devolvería mi vida. Semanas después, la situación cambió por completo. Yo recuperé mi casa. Diego comenzó terapia. Camila desapareció. Nadie volvió a saber de ella. 3 años después, mi vida era distinta, más tranquila, más sabia, más fuerte. Un día Diego tocó a mi puerta. Ya no venía a pedirme nada, solo a agradecer. Mamá, quiero ser digno de ti. Lo abracé una vez más, porque los hijos, por más que fallen, siguen siendo hijos. Pero aprendí a amarlos sin perderme a mí misma. Y ahora, antes de cerrar esta historia, quiero decirte algo a ti, que estás escuchando mi voz. La familia no siempre es quien comparte tu sangre. La familia es quien respeta tu alma, quien no te roba la paz, ni tu casa, ni tu dignidad. Y si esta historia tocó tu corazón, te pido algo muy simple. Regálame un like.
Suscríbete al canal para que sigamos compartiendo historias que nos recuerdan que la vida, incluso en el dolor, siempre tiene un camino hacia la luz. Gracias por escucharme.